Hoy estamos conversando de servicios públicos con Jesús Armas, director de la ONG Monitor Ciudad, que hace seguimiento a la materia de servicios públicos, agua, gas doméstico y también el servicio eléctrico. Nos queda el servicio del gas doméstico, que en los últimos años también se ha vuelto un tema de preocupación para los ciudadanos, sea por el servicio de gas directo, que en el tema residencial es bastante preocupante algunos casos que se conocen de retrasos con el tema del suministro para el llenado de los tanques de los condominios, el caso de los cilindros, que también se ha vuelto una dificultad, y por supuesto aquí toco un tema bastante interesante, que ha sido la transferencia de responsabilidades en ese sentido del caso de los cilindros a comunidades. En algunas comunidades los representantes políticos o representantes de organización de la misma comunidad son los que determinan el orden o la forma como se va a hacer la entrega de este servicio. Específicamente el caso del gas doméstico es uno de los más conocidos. Esto, ¿cómo podemos también evaluarlo? Si es un factor que ha ayudado o al contrario ha complicado mucho más el acceso al gas doméstico en particular. Bueno, yo creo que tenemos que empezar por lo más básico. Aquí perdimos una oportunidad de oro. En el país entraron en 20 años más de $1 millón de millones y eso se pudo haber invertido en construir una red de tuberías para que a cada persona, a cada venezolano le llegara el gas a sus hogares de esta manera, ¿no? Y lo cierto es que el gas a través de tubería, que el gas que se utiliza allí es gas metano, es mucho más económico y mucho más fácil de gestionar que el gas propano, que es el que se utiliza en los cilindros o en las bombonas. Entonces, al no tener esta red, pues evidentemente el Estado tiene que gastar muchísimo más, porque hoy está subsidiando el precio de estas bombonas. Y además está haciendo parte de la distribución a través de PDVSA Gas, pero también a través de los consejos comunales, como bien tú lo dices. Entonces, esto ha traído varias consecuencias a las comunidades. Por un lado, algunas comunidades están sufriendo muchos ciudadanos de exclusión política, simplemente por no simpatizar, por no tener la misma visión política del Consejo Comunal. Algunos ciudadanos no pueden acceder al gas doméstico y tienen o que ir al mercado negro o que cocinar la leña, y eso lo hemos visto en distintas comunidades, como por ejemplo en el Valle. Pero por otro lado también hemos visto los graves problemas que hay al momento de la distribución, donde la gente tiene que perder prácticamente un día de trabajo e incluso a veces acompañan a los niños y pierden un día de clases, de educación, cada 15 días o una vez al mes. ¿Por qué? Bueno, se tienen que parar a las 5 de la mañana, hacer la cola para esperar a que llegue el camión, entregar la bombona, luego otro día hacer el mismo procedimiento para irla a buscar. Y además, en cada sector popular, el precio de la bombona oficial varía. Entonces, claramente hoy PDVSA Gas necesita un orden, y además yo creo que necesitamos, por un lado, sincerar el precio de las bombonas. Una bombona de 10 kilogramos debería estar entre 10 y 15 dólares en precios internacionales, y lo cierto es que aquí muchas veces ni siquiera llega a $1 el precio, para que de esta manera se acabe la escasez. Pero lo más importante, el foco del Estado debería ser la construcción de una red de tuberías. Ahora, dentro también de esta gestión, el caso del gas es un poco más complejo, porque tocamos también la gestión de la empresa de los principales recursos del Estado, que es el caso de PDVSA. Allí entramos en una gerencia un poco más compleja, ¿no? Porque además tiene mucho que ver con el componente político, pero en este caso en particular del gas doméstico también se puede plantear la participación del privado, o de hecho en algún momento el privado, lo vemos en algunas regiones del país, que no todos los cilindros son de la empresa del Estado del gas, sino también empresas privadas que en algún momento prestaron el servicio. ¿Esto es posible también plantearse hoy, esa participación? Sin duda alguna. Es más, en Venezuela hemos vivido varios ejemplos exitosos de gerencias privadas de servicios públicos. Es decir, lo tuvimos, por ejemplo, en el caso de la electricidad de Caracas, pero también con la apertura petrolera vimos varios casos en su momento de extracción de petróleo, de producción de gas, etc. Y el negocio del gas prácticamente en todo el mundo tiene que ver mucho con la empresa privada, y son cada vez menos los estados que estatizan estas empresas. Por lo general son estados más autoritarios los que terminan anclándose en el negocio en lugar de darle oportunidad a los ciudadanos. Entonces yo creo que nosotros, para poder aumentar la producción, vamos a tener que tener indiscutiblemente, tanto para el tema petrolero como para el tema del gas, participación de los privados. Y en la medida de que nosotros vayamos desmontando toda esta carga de empresas públicas, el Estado, y se lo vayamos entregando a los ciudadanos, vamos a tener un Estado que pueda
ocuparse de lo realmente importante en lugar de hacer mil cosas y la verdad ser profundamente ineficiente en cada una de ellas, y además evitar que se utilicen cosas como el gas doméstico para el control de la sociedad, para el control político de la sociedad. Entonces, ir a los privados es garantizar libertad a los ciudadanos. Bien, nos toca despedir. 2022, ¿qué expectativas tiene la ONG de lo que pueda hacer algo en materia de servicios públicos? Porque el 21 de noviembre se dio una elección donde buena parte de la bandera de muchos candidatos que hoy están en ejercicio porque resultaron electos gobernadores, alcaldes, fue vamos a mejorar los servicios públicos. Lo decía también el Ejecutivo, que se van a mejorar los servicios públicos en 2022. Monitor Ciudad cree que va a haber algún cambio o considera que más allá de la premisa política de una campaña, vamos a seguir en la misma situación. Bueno, ahí hay dos temas. Primero un tema nacional y otro tema local. Primero, el tema nacional, nosotros hemos visto que quienes están en el poder se han convertido en un mar de contradicciones. Por un lado, Nicolás Maduro anuncia que va a empezar a transferir cada vez más competencias en los servicios públicos a los consejos comunales. Si eso es así, evidentemente vamos a tener una catástrofe en términos de gerencia de servicios públicos. Ahora, de la misma forma, hemos escuchado un rumor en los últimos días que se va a empezar a ver una apertura en términos de producción o de generación de energía eléctrica a los privados. Entonces, esto podría ser positivo, pero evidentemente si se hace de manera transparente, en donde pueda haber un proceso de licitación como el que comentaba antes. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos dos escenarios, no tenemos algo muy claro, y en la medida de que no haya claridad de parte de las autoridades, entonces va a ser muy complicado poder tener o predecir qué puede pasar. Pero yo siempre apostaría, lamentablemente, a que hasta que no haya un cambio en el país vamos a seguir teniendo pues políticas fracasadas y cada vez va a ser más difícil el desarrollo de los servicios públicos y por ende de los ciudadanos. Y dos, en términos de lo local, yo creo que va a ser muy difícil que alcaldes y gobernadores puedan empezar a ayudar en temas de servicios públicos, porque la mayoría de los servicios públicos o dependen de lo nacional o poco a poco vamos a ver cómo van a ir perdiendo competencias los gobiernos locales. Además, porque en buena medida hemos visto cómo Nicolás Maduro y su Asamblea Nacional ha venido apostando hacia el Estado comunal. Entonces eso va a ir centralizando más atribuciones en el poder central, en Nicolás Maduro, y menos en los gobiernos locales y menos en la descentralización del país, ¿no? Bien, Jesús, muchísimas gracias por acompañarnos y por hablar de este tema tan importante y tan interesante para la ciudadanía como es el caso de los servicios públicos. A ustedes también, como siempre, gracias. Se nos han acabado estos 30 minutos, pero recuerden que esta entrevista también está disponible para ustedes en nuestro canal de YouTube, En Contexto con Carlos Peñalosa. Será hasta mañana.